Capítulo 38. Ese tal Luke Gautier moriría hace años, elucubraba Daphne junto a Dominique, y sería condenado al infierno bajo una naturaleza vampírica. Allí habrá permanecido como monstruo hasta que la apertura de la puerta oscura y una cierta dosis de desgraciada casualidad lo han vuelto a traer a este mundo. Detuvo sus palabras para tomar aliento. Una vez aquí, ha matado al profesor Wagner para adoptar su forma, aunque sigue refugiándose de día en su verdadero panteón, el de la familia Gautier. Continúa ocupando su propia tumba, que es lo que tenemos que localizar. Pero no existía ningún registro de las tumbas de los cementerios de París, o al menos ellos no lo conocían. Por eso no les había quedado más remedio que iniciar una agotadora búsqueda por los diversos recintos funerarios de la ciudad. Primero el de Montmartre, donde no habían localizado ningún panteón con ese apellido, y luego el de Montparnasse, donde se encontraban en aquellos momentos. Bueno, al menos sabemos que es un panteón, se consoló la bruja, con aquella voz como agrietada a la que Dominique no conseguía acostumbrarse. Si tuviésemos que ir lápida por lápida, nos harían falta meses para cubrir todas las posibilidades. Ambos alzaron la mirada sobre el bosque de cruces, túmulos y viejas construcciones de techos afilados. Allí permanecían enterradas decenas de miles de parisinos. Algo es algo, contestó Dominique, admirado de la energía que seguía exhibiendo la mujer. ¿Has visto qué tumba tan curiosa? El chico señalaba una escultura de cristal que sobresalía entre otras sepulturas más normales, más alta que una persona. Se trataba de un enorme pájaro de cristal de ojos rojos y pico dorado, erguido y con las alas extendidas, que se alzaba sobre la plancha de granito oscuro de la tumba. A mi amigo Jean-Jacques, un pájaro que ha volado demasiado pronto, leyó Dominique. Volar. Los dos pensaron en el viajero, conducidas sus reflexiones por la impactante coincidencia de que el vuelo de Pascal también la había llevado al mundo de los muertos, aunque con billete de vuelta, claro. Confiaron en que su marcha no fuera igual de irreversible que la de aquel desconocido llamado Jean-Jacques. Debía de ser muy joven. Daphne seguía con los ojos orientados hacia el pájaro de vidrio, aprovechando para descansar unos instantes. Qué pena me dan estas cosas. Dominica sintió. Pero la tumba mola. Quien la esculpió tenía que quererlo mucho. Aunque sea más doloroso así, creo que es la mejor forma de morir. El chico miró a la vidente con curiosidad. ¿Te refieres a que haya alguien que llore tu muerte, que la llore de verdad? Sí. Tiene que ser terrible acabar en este mundo sin que tu muerte le importe a nadie. Eso es la soledad en estado puro. No hay nada más dramático que esos cadáveres de ancianos que se van pudriendo en un piso sin que nadie haya dado cuenta de que no están. Hasta que el olor, una molestia, obliga a los vecinos a descubrir el cuerpo. Qué triste. Dominique no supo qué responder. La avanzada edad de Daphne hacía albergar a la bruja pensamientos en los que él, tan joven, no se detenía. Al muchacho los cementerios le daban un poco de aprensión, aunque en el fondo le habían resultado interesantes las pocas veces en las que había visitado uno. Le parecían lugares solemnes que él respetaba, e imaginó sin esfuerzo que los góticos debían de encontrarlos llenos de magia, de lo misterioso, de lo oculto, de lo eterno. Porque muchos de ellos, por lo visto, no se limitaban a lo estético, sino que otorgaban una dimensión más trascendente a la afición por lo fúnebre. Supuso que personas con las inquietudes de Jules o la misma Michelle habrían recorrido aquellos senderos flanqueados de tumbas con la misma fascinación sobrecogedora de quien pasea frente a un admirado paisaje agreste. El dolor implícito en los epitafios, en las fechas y los nombres de los fallecidos constituía un ingrediente amargo, pero imprescindible, dentro de aquel cuadro. Los góticos guardaban en su convicción oscura un indisoluble vínculo con lo trágico que a Dominique, vitalista convencido, le resultaba romántico a pesar de no compartirlo. Daphne contempló el cielo, calibrando por su resplandor ya casi mortecino el tiempo que les quedaba de luz. Será mejor que continuemos la búsqueda, advirtió con semblante preocupado. Pronto tendremos que volver al desván de Jules. Me temo que si no tenemos un poco de suerte, Wagner nos va a encontrar antes que nosotros a él, y hay que intentar evitarlo a toda costa. ¿Crees que ella sabe dónde se encuentra la puerta oscura? Planteó Dominique, procurando disimular su propia crispación. Mis intuiciones son confusas, reconoció ella. No puedo responderte, pero está cerca, sin duda. Más vale que su previsible asedio no se produzca esta noche, porque si no, necesitamos un día más. Solo uno. Si logramos ese tiempo, mañana podemos acudir a intentar localizar su panteón en Père Lachaise. Tiene que estar allí, después de todo lo que hemos inspeccionado. Y entonces acabaremos con él, antes de que llegue una nueva noche. Es nuestra única posibilidad.
Dominic ya se había puesto en marcha mientras escuchaba, deteniendo su silla frente a cada edificación que resultaba sospechosa de acuerdo a la descripción que le había facilitado Daphne. «Jules no ha vuelto a llamar», observó. «Así que imagino que no ha tenido ningún problema». «Eso espero», deseó la vidente. «Oye, vamos a separarnos más. Así abarcaremos una zona mayor y terminaremos antes». Algunas personas que caminaban por allí, turistas o parisinos con flores, los miraron con curiosidad. Pascal caminaba casi sin atreverse a mirar a Beatrice, que avanzaba a su lado en silencio. Ambos permanecían con semblantes inseguros, avergonzados aunque, al mismo tiempo, incapaces de reunir la convicción suficiente como para arrepentirse de lo sucedido entre ellos un rato antes. Es que había estado muy bien. Había sido una pasada. Al margen de todas las convenciones, algo que podían permitirse en aquella olvidada tierra de nadie, habían disfrutado de un modo fugaz pero intenso. Pero eso, a pesar de que nunca lo reconocerían, tanto Pascal como Beatrice pensaban que aquella locura había merecido la pena, y eso que el recuerdo de Michel no les ayudaba mucho a perdonarse el desliz. De todos modos, la misma oportunidad de aquel momento débil al que habían sucumbido era más que dudosa. Ellos estaban envueltos en una aventura muy delicada, y así solo habían logrado complicarla todavía más. Se sentían como dos niños a los que han dejado solos y cometen una travesura, una torpeza injustificable. Injustificable para los demás, no para Pascal y Beatrice. Y eso que, conforme avanzaban los minutos, les iba pareciendo más inconcebible. 3 horas habían transcurrido desde que se dejasen llevar por su pasión, pero todavía seguían ambos intentando asumir lo sucedido. Algo que no tendría que haber pasado, se insistía Pascal, por muy placentero que haya sido. Y es que ella, a pesar de su hermosura, estaba muerta. Era un cadáver. Desde hacía años. Lo que habían hecho no estaba bien, no era natural. O a lo mejor sí, se defendió el viajero, esquivando cierto sentimiento de repulsión ante lo que había tenido lugar. Se negó a ver en el rostro suave de Beatrice los pulidos contornos de una calavera. A fin de cuentas, si la vida y la muerte forman parte de la naturaleza humana, se decía, la mezcla de ambas tiene por fuerza que ser natural también. En definitiva, era un error pretender aplicar en la tierra de la espera los parámetros de la tierra de los vivos, o así quiso creerlo. Aunque ahora que el deseo se había satisfecho, la sensación de incomodidad iba en aumento para los dos. El cerebro de ambos volvía a dirigir, y su juicio frío no resultaba muy piadoso. De todos modos, eso no impedía que un interrogante, mucho más travieso, hubiese despertado en Pascal. ¿Qué habría opinado Dominic de lo sucedido? Y es que, al margen de las nebulosas circunstancias en que se había producido, lo cierto era que su breve affaire con Beatrice constituía el primer éxito de Pascal con una chica. Y eso superaba el afán de clandestinidad que le exigía su sentimiento de culpabilidad. ¡Qué lío! Su mente burbujeaba, convulsa entre emociones. Con cada paso surgían nuevos pensamientos. Una duda añadida afloró entonces en la mente de Pascal, terminando de completar su caos interno. Si él había dado el primer paso, como en efecto había sucedido, entonces, ¿por qué Beatrice había accedido, permitiendo así que llegaran tan lejos? A Pascal, que de vez en cuando dejaba resucitar su clásica inseguridad, le vino a la cabeza una posible respuesta que resultaba ofensiva. Habían hecho el amor porque era el único vivo allí, o porque era el viajero. Solo por eso. Aquellas insultantes hipótesis eran ciertas o, por el contrario, Beatrice lo encontraba atractivo al margen de todo lo demás. No sería fácil averiguarlo. Pascal maldijo aquel repentino retroceso en la consolidación de su autoestima. Las piernas de ambos continuaban recorriendo un nuevo territorio muerto, en medio de un mutismo que no se atrevían a romper, víctimas de un virulento debate entre la culpabilidad y la libertad. Ajeno a aquel conflicto íntimo, el paisaje había ido cambiando de forma progresiva conforme Pascal y Beatrice dejaban atrás la zona pantanosa. Continuaban recorriendo la elevada llanura que terminaba en los acantilados, pero ahora el suelo se había vuelto mucho más pedregoso y seco. Además, el mar de negrura detenido por la pared montañosa ahora sí los alcanzaba, en forma de una bruma pastosa que se estiraba en jirones caprichosos. De vez en cuando veían, entre aquella persistente niebla, islas rocosas que culminaban en forma de cráteres inmensos. «Son volcanes», confirmó Beatrice, quebrando por fin el silencio. «No es conveniente detenerse en esta región, pues aquí cualquier cráter puede entrar en erupción en cuestión de segundos y arrasar todo con ríos de magma ardiente. El suelo que pisamos, de hecho, es lava enfriada». Pascal recordó un viaje que había hecho con sus padres al Golfo de Nápoles, en Italia. Los habían llevado a las ruinas de Pompeya y Herculano, 2 ciudades romanas sepultadas por sorpresa tras una erupción del Vesubio en el siglo I. Sus desgraciados habitantes, que dormían en aquella terrible hora,
Casi no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que una colosal marea de magma abrasador cayese sobre las ciudades, que desaparecieron literalmente de la faz de la Tierra, bajo miles de toneladas de cenizas y roca. La lava, al enfriarse, había fosilizado aquellos asentamientos humanos a varios metros de profundidad, restos en perfecto estado de conservación que se habían recuperado muchos siglos después. Pascal rescató de su impresionada memoria el cuerpo de un hombre cubierto de lava, encogido en la cama donde lo había sorprendido la erupción. No quería acabar así. ¿Falta mucho?, preguntó procurando aparentar normalidad, sin mirar a los ojos de la chica. Allí está. Beatriz señalaba hacia adelante. Pascal siguió con sus pupilas a aquella dirección, encontrándose unos 200 metros más allá con un largo puente de tablas y cuerdas que salvaba un espectacular abismo, una de esas gigantescas fisuras del terreno que agrietaban la montaña en profundas y estrechas gargantas. Al otro lado de aquel puente, de unos 100 metros de longitud tambaleante, una enorme peña en forma de colmena desafiaba el cielo apagado. La colmena de Cronos. Habían llegado. Es impresionante, comentó Pascal, admirado. No era para menos. También para Beatriz se trataba de la primera vez que veía aquel lugar de sabor mitológico, nombrado en múltiples leyendas. Miles de celdas hexagonales de la altura de un hombre se unían a lo largo de aquel cuerpo ovalado de la dimensión contundente de una montaña. Por la parte de atrás, la colmena se fusionaba con la cordillera que le servía de apoyo, dando lugar a invisibles pasadizos que conducían al siguiente nivel de la ruta infernal. Si logramos atravesarla, comunicó Beatriz, alegrándose de que la llegada a aquel lugar les permitiera dejar a un lado su conflicto personal. Habremos cruzado las montañas y acortado lo suficiente como para tener posibilidades de alcanzar a los servidores del mal que llevan a Michel por el siguiente sector. Pascal asintió, observando con solemnidad aquella mole plagada de agujeros a la que solo podía llegarse a través del rudimentario puente. Ante la orgullosa masa erguida de miles de toneladas de piedra hueca que constituía la colmena, ellos se sintieron minúsculos. El mundo era inabarcable. Se oyeron ruidos a cierta distancia. Beatriz, reaccionando con rapidez, le hizo una seña y ambos se tumbaron sobre el terreno hasta que el espíritu errante consideró que el peligro había pasado, varios minutos después. Una manada de carroñeros, notificó ella, atenta. Hasta ahora no nos hemos topado con ninguna, porque suelen merodear por las proximidades de los senderos de luz, en la Tierra de la Espera. Allí cuentan con que es más fácil conseguir víctimas, al ser un lugar de paso. Los carroñeros, recreó Pascal en su mente, esa especie de hienas de ultratumba. Por lo visto, aquellas criaturas perversas actuaban con el mismo instinto cazador que los depredadores de la sabana africana que se apuestan cerca de los remansos de los ríos, donde saben que todos los animales acuden tarde o temprano para saciar su sed. Emboscados tras la maleza, aguardan pacientes hasta pillar desprevenidas a sus presas en un momento muy vulnerable. Una estrategia mucho más económica, sin duda, que el acoso constante a lo largo de las extensas planicies del continente. Pascal se acababa de poner en pie, sacudiéndose el polvo de los vaqueros. ¿Es seguro este paso?, quiso saber el chico, harto de sustos. Beatriz se encogió de hombros. Lo único que sé es lo que nos dijo el conde de Polignac, se limitó a contestar. Pascal recordaba bien aquella sorprendente información. Una vez que accedías a la colmena de Cronos, llegabas a una primera dependencia hexagonal, cada uno de cuyos lados constituía una puerta, y todas conducían a viajes en el tiempo. Pascal rememoró las graves palabras del aristócrata. A lo largo de la historia, el ser humano ha pretendido localizar el cielo y el infierno. Los ha buscado en vano bajo la tierra, en remotos niveles subterráneos y también a alturas vertiginosas sobre las nubes, en cumbres inalcanzables para los mortales. En realidad, en esa utópica persecución del bien y el mal, los humanos solo han sido capaces de crear fugaces instantes de luz y prolongados momentos de oscuridad. A lo largo de los siglos, lo único que ha conseguido el ser humano con su búsqueda es rozar el cielo mientras generaba auténticos infiernos. Pues bien, la colmena os llevará por esos momentos de dolor y miedo que han acompañado a los mortales durante toda su historia. Se trata de una ruta por los infiernos del hombre, donde permanecen muchos condenados a la tierra del mal. Pascal había asistido petrificado a aquellas palabras tan poco halagüeñas, que se traducían en llevar a cabo una especie de safari temporal a través de las peores circunstancias gestadas por la historia. Los condenados a este nivel de padecimiento no pueden salir de la colmena, explicó Beatriz. Jamás. Se trasladan de horror en horror, hasta el fin de los tiempos. El chico se dio cuenta, allí, de pie,
insignificante frente a la potente inmensidad de la colmena y su sombra gigantesca, de que Michel jamás comprendería lo que él había estado dispuesto a sufrir para recuperarla, y es que aquel desafío superaba todo límite. Solo atravesando la colmena podréis alcanzar el siguiente nivel de la Tierra de la Oscuridad, un paso más hacia el núcleo del mal. Allí todavía es posible salvar a Michel, les había advertido Polignac. Los 6 lados de cada celda de esa colmena son accesos que llevan a distintos destinos temporales, observó Beatrice, intimidada ante aquel reto tan excepcional. Su apertura es irreversible, así que cada vez que crucemos uno de esos tabiques de las celdas, nos trasladaremos de forma automática a través del tiempo y el espacio, sin que podamos arrepentirnos y volver atrás. Por eso, cuando estemos dentro de la colmena, tenemos que elegir muy bien qué puertas abrir. Para eso contamos con la piedra. Pascal tocó el bulto en uno de sus bolsillos, más confiado. Con esta brújula no nos perderemos. No se trata solo de eso, aclaró ella, sino de hacer el camino más corto. Eso es vital. Pascal, que se había girado para observar el precario puente sobre el abismo, se volvió de nuevo hacia ella, sin comprender la importancia de aquel matiz. Cada puerta que abramos nos obligará a acceder a un momento histórico terrible, se explicó Beatrice, donde arriesgaremos tu vida y mi muerte. Cuantos menos viajes en el tiempo nos veamos obligados a hacer, más posibilidades tendremos de lograr salir de la colmena. Por eso interesa el camino más corto. Pascal asintió. Tienes razón, Beatrice. Hay más, advirtió el espíritu errante. La colmena constituye un microcosmos que genera en su seno su propio transcurso del tiempo. 24 horas es el límite que podemos permanecer en cada época. Transcurrido ese lapso, si no hemos abandonado el momento histórico, quedaremos atrapados en la colmena para siempre. Para siempre, repitió Pascal, que nunca había sido capaz de asumir realidades infinitas. Sí, para siempre. Vagando por todas las épocas, sin solución. Como diría Polignac, convertidos en unos apátridas del tiempo. Pascal pensó en su familia, sus amigos. Un error, y su nombre pasaría a engrosar la lista de desaparecidos en el mundo de los vivos, lo que a su vez condenaría inevitablemente a Michel, mientras él permanecía prisionero en la colmena por toda la eternidad. Junto a Beatrice. Si volvemos ahora, se atrevió a plantear Pascal por primera vez, buscando resquicios para escabullirse de aquella nueva prueba que ahora se le antojaba mucho más amenazadora. ¿Podríamos intentar recuperar a Michel de alguna otra forma menos arriesgada? Beatrice negó con la cabeza. Ni hay otros medios, ni muy pronto habrá tampoco margen de maniobra. Michel avanza despacio, pues su camino es mucho más largo, pero no se detiene. Y recuerda que si alcanza determinado punto dentro de la oscuridad, no podremos llegar hasta ella sin condenarnos. Pascal asintió. Caminó unos pasos hacia el puente hasta situarse al borde de él, y allí acarició el entramado de gruesas maromas laterales que servían de fijación y barandilla. Al otro lado, más allá de aquella insegura conexión hecha de troncos y cuerdas que se inclinaba sobre el precipicio, la descomunal colmena lo esperaba. Su colosal figura frente a la planicie volcánica otorgaba a la peña agujereada un aspecto soberbio, desafiante. ¿Y tú no dudas? Pascal acababa de caer en la cuenta de que Beatrice también se jugaba mucho y, sin embargo, no parecía asustada. Pues claro, respondió ella. Dudé cuando Polignac me preguntó si podía acompañarte. Pero ahora ya no tiene sentido hacerlo, es una pérdida inútil de tiempo, porque la decisión está tomada y ya hemos llegado hasta aquí. Muy lógico. La lógica y el sentido común solían desaparecer cuando Pascal tenía que tomar una decisión importante. Envidió la sencillez de los argumentos de la chica, su sobriedad, tan alejada de la aparente complicación con la que él insistía en revestir, por cobardía, cualquier dilema al que se enfrentara. Pascal era un experto sepultando lo esencial con toneladas de rodeos, una estrategia para ocultar su falta de resolución, que se mostraba ineficaz cuando llegaba el momento de decidir. Beatrice, en un claro gesto de delicadeza, aguardaba en silencio sin hacer más comentarios a pesar de que los minutos seguían transcurriendo. Me hiciste esperar antes de que llegáramos aquí, dijo Pascal. ¿Es que la colmena no está siempre abierta? No, incluso aquí existe la noche, unas horas en las que las tinieblas se vuelven todavía más opacas. Es entonces cuando la colmena permite el acceso a la primera celda, una especie de vestíbulo hexagonal que constituye la primera oferta al visitante. 5 puertas idénticas, excluida la utilizada para entrar, cada una con un destino temporal distinto. Así que muy pronto habría nuevas decisiones que tomar. Decisiones. Siempre decisiones. El chico sudaba, agobiado.
Pascal miró hacia arriba y comprobó que, en efecto, ahora la negrura era mucho más intensa sobre sus cabezas. Se hacía de noche en el reino de la oscuridad, incluso las sombras admitían matices. Reflexionando sobre aquella última conclusión, Pascal recuperó la mochila de su espalda e hizo una nueva revisión de sus pertenencias y provisiones. A continuación, echó una larga mirada a lo que dejaba atrás, para terminar girándose hacia el puente. De acuerdo, Beatriz. Vamos allá. Una de sus manos, metida en un bolsillo de sus pantalones caídos, acariciaba el papel con el mensaje de sus amigos, mientras su memoria hacía lo mismo con el recuerdo de sus padres y el rostro firme y hermoso de Michelle. Jules tuvo que volver a ayudar a Dominique a subir las escaleras que conducían al desván. Tampoco eran muchas, gracias al ascensor que llegaba hasta la planta inferior, pero maniobrar con la silla de ruedas era bastante incómodo. Así que no ha habido suerte, confirmó el anfitrión una vez arriba, apoyado en una pared mientras recuperaba el aliento. Seguimos sin localizar la madriguera del vampiro. Al menos conocemos su identidad, afirmó Daphne dejándose caer, exhausta, sobre un sillón. Se llama Luc Gauthier y se oculta en su panteón familiar. Tiene que estar en el cementerio de Père Lachaise, afirmó, rotundo, Dominique. Mañana daremos con él, seguro. A Dominique siempre le había costado poco recuperar la compostura. Su vida lo había acostumbrado a los reflejos rápidos. Frente a cualquier circunstancia, por sorprendente que fuese, su mente tardaba poco en procesar la situación y adaptarse, recuperando su natural aplomo. Por eso podía hablar ahora de cazar vampiros con la misma voz firme que habría empleado para referirse a una anécdota rutinaria de las clases, y por eso había desterrado su tradicional escepticismo sobre los temas esotéricos, sin traumas ni crisis existenciales. Dominique era un tipo eminentemente pragmático. La vidente contempló el tinte oscuro que iba ofreciendo la claraboya de aquella buhardilla, inquieta. El vampiro ya está despierto. Ha llegado la noche, comentó. Hemos apurado mucho. Casi nos sorprende la oscuridad ahí fuera. Los chicos se miraron, plenamente conscientes de que aquella nueva velada no iba a resultar tan tranquila como la anterior. ¿Crees que nos encontrará?, planteó Jules, saboreando el morboso placer del escalofrío, algo que Dominique no compartía a pesar de su valiente serenidad. No lo sé, sentenció Daphne. Primero acudirá a dar sus clases de horario nocturno en el instituto, pues no le interesa llamar la atención y prefiere atacar cuando la población duerme. Y a continuación reanudará la búsqueda. Suspiró. Mis sensaciones son ambiguas. No puedo precisar si sus movimientos terminarán conduciéndolo hasta aquí esta misma noche, pero hemos de prepararnos por si acaso. Se hizo silencio. Los tres recorrieron con sus ojos el desván, convertido gracias al esfuerzo de Jules en todo un búnker. Muebles pesados para bloquear la puerta, colchones, alimentos y agua, linternas y lámparas, ajos, crucifijos. Has hecho un buen trabajo, felicitó Daphne al chico, cuya alargada figura se movía entre los bultos de aquella estancia con gran familiaridad. Gracias, me ha costado lo mío. ¿Y tus padres?, indagó Dominique. ¿Sospechan algo? ¿Te han preguntado alguna cosa? Jules sonrió. Creo que se imaginan que voy a organizar otra fiesta temática o algo así. Pero da igual, porque no están en casa. Tenían una boda en Fontainebleau. Volverán mañana. Daphne se había puesto a pasear por la estancia, con el mismo gesto calculador de un general pasando revista a la tropa. Vamos a intentar tapar la claraboya con una manta, propuso, sin descansar ante la inminencia del peligro. A ver cómo la sujetamos. Y también deberíamos organizar guardias para estar pendientes toda la noche, planteó Dominique. El agotamiento nos puede vencer y corremos el riesgo de quedarnos dormidos si el vampiro tarda en aparecer. Daphne y Jules estuvieron de acuerdo. No me encuentro bien, comunicó el profesor Wagner desde su mesa en el aula, con aquella voz profunda que conseguía un seguimiento casi hipnótico por parte de sus alumnos. Así que dejaremos la clase por hoy. Mañana continuamos. Sus oyentes, todos adultos, iniciaron entonces un murmullo mientras, obedientes, recogían sus libros y se dirigían a la salida. Cuando todos se hubieron ido, Wagner agarró su carpeta y se dirigió también a la puerta del aula, con sus acostumbrados movimientos elegantes que no producían ruido alguno. En unos segundos llegó al vestíbulo, se despidió del conserje y en 2 pasos más alcanzó con una mano el picaporte del acceso a la calle. ¿Profesor Wagner? Aquella mano suave, con dedos largos de cuidadas uñas, se detuvo en el aire soltando la manivela. El aludido, mostrando una leve sorpresa que desapareció en décimas de segundo,
Se volvió para encontrarse con la silueta rechoncha de una mujer de mediana edad que transmitía una energía sorprendente, además de un rostro herido. Sí, soy yo, contestó el vampiro, con un atisbo de suspicacia contrariada que no pasó desapercibido para la detective. A Marguerite le sobrecogió la gravedad de aquella voz, pero sobre todo la frialdad gélida con la que las pupilas de aquel hombre recorrieron su cuerpo en un instante, una mezcla de ausencia absoluta de sentimientos e indolente desprecio. Ella tuvo que hacer un inesperado esfuerzo para continuar con su plan, pues una nítida incomodidad se acababa de alojar en su fuero interno. Soy la detective Marguerite Betancourt, se presentó, procurando sobreponerse al imprevisto impacto de aquel encuentro. Los ojos del profesor, emitiendo un extraño brillo, cayeron sobre ella con mayor interés. Marguerite, agobiada ante aquella intensidad que se le antojó enfermiza, apartó la mirada. Lo que no pudo evitar fue la extraordinaria frialdad de la pálida mano que acababa de estrechar. ¿Ha ocurrido algo? Otra vez aquella voz envolvente, que la atrapaba con la fuerza sutil de un hechizo malévolo. Algo de aquel hombre no le cuadraba con respecto a la foto suya que había visto en la casa de la calle Camille Pelletan, pero no pudo precisar el qué. Era como si no encajara aquella personalidad avasalladora que exhibía el profesor con la imagen ingenua plasmada en el retrato. Me temo que... Marguerite luchaba por encontrar las palabras. ¿Pero qué le estaba ocurriendo? Han entrado en su casa y... El semblante de Wagner se suavizó, una reacción que Marguerite no entendió al principio. Parecía como si aquella noticia apenas importase al profesor. O quizá la impresión que aquel hombre transmitió a la detective fue que esperaba de la aparición de Marguerite algo mucho más preocupante, por lo que ahora se relajaba. No tenía sentido aquel proceder. Un robo en casa es siempre algo muy serio, salvo que... Wagner hubiera pensado al ver a la detective que iba a ser interrogado sobre la muerte de Delaveau. Y ese temor suspicaz, que sí justificaba la ausencia de preocupación ante la posibilidad de un robo doméstico, era bastante significativo. El hecho de que Wagner pudiera contemplar la posibilidad de que lo interrogaran en torno al asesinato de Delaveau resultaba en efecto muy comprometedor. Vaya. La contrariedad que el profesor se esforzaba en aparentar solo alcanzó a resultar postiza para una Marguerite que, recelosa, empezaba a recuperar su determinación investigadora. ¡Qué barbaridad! Esta noche comprobaré si me falta algo y mañana pondré la denuncia. Muchas gracias. Marguerite no se dio por vencida. ¿No prefiere que vayamos ahora? No, ahora no puedo. Marguerite, detectado un cabo suelto, continuaba rescatando su pasión policial. ¿Tanta prisa tiene que el allanamiento de su casa le parece secundario? El profesor se quedó en silencio unos instantes, sometiéndola a un pulso devastador. Marguerite aguantó entre mareos aquel embate, sostenida solo por el apoyo que constituía su desesperada necesidad de encontrar indicios que la llevaran hasta el psicópata asesino de Delaveau y los estudiantes. Se dio cuenta entonces de que Wagner, de complexión atlética y lo suficientemente joven, encajaba con el perfil físico del sospechoso. ¿Tendría coartada para la noche del 31 de octubre? Solo pensar que podía encontrarse delante del asesino en serie que buscaba, Marguerite sintió un escalofrío. Como era una profesional, no se dejó llevar por aquella corazonada un tanto prematura. Cualquier error en aquella fase de la investigación podía conceder una ventaja a su adversario. Ojalá aquella novedosa dirección fuera la correcta. Marguerite sonrió por dentro, paladeando el momento en el que podría desbaratar, así, las absurdas teorías vampíricas de Marcel Laville. Wagner miraba ahora al conserje. Nadie más quedaba en el edificio, salvo ellos dos. De acuerdo, consintió, al fin, con su tono cavernoso. Veo que ya sabe dónde vivo. Acuda con su coche. Nos vemos allí en 1 hora y media. Marguerite dudó. ¿No era demasiado tiempo para llegar hasta su casa? ¿Se proponía Wagner hacer algo antes? ¿No prefiere que lo lleve en mi coche? Probó ella, con pocas esperanzas de obtener una respuesta afirmativa. No, gracias. Tengo el mío aparcado cerca. Wagner salió del lycée seguido de Marguerite. Una vez en la calle, se separaron, aunque la detective solo fingió alejarse, pues pretendía averiguar qué vehículo tenía aquel misterioso profesor. En cuanto Wagner dobló la esquina, ella volvió corriendo sobre sus pasos y llegó hasta el punto donde lo había perdido de vista. Giró y quedó ante sus ojos una calle larga de iluminación tenue, con las aceras repletas de coches aparcados, pero de Wagner no había ni rastro. ¿Cómo era posible si tan solo hacía unos segundos que había llegado hasta allí? La detective entrecerró los ojos, estudiando el interior de todos los coches estacionados que distinguía, por si en alguno de los más próximos se encontraba el docente. Nada, todos estaban vacíos.
Ninguno encendía sus faros, ni estaba arrancando ni circulaba por la calzada. No había nadie. El profesor había desaparecido. Incomprensible. Asombrada, McEgee encontró una única alternativa: que Wagner hubiese entrado en algún portal de aquella calle, aunque los primeros números no estaban demasiado cerca. Qué raro era todo lo que rodeaba al profesor. Raro y amenazador. McEgee, pensativa, había logrado aislar aquel último ingrediente de la sensación que Wagner le había transmitido minutos antes, durante su primer encuentro. Ajena en medio de sus reflexiones, la detective no se percató de que unos ojos amarillos la observaban desde un oscuro callejón, a bastante distancia.